Bueno, muy buenos días a todos. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Elena Paula Lauri, Procuradora Estatal para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en representación de la señora Leticia Márquez de Yunes, a la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, también a la licenciada Elda Quintero Mármol, titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobierno, en representación del licenciado Rogelio Franco Castán. También a la maestra Dulce María Silva de la Millar, fiscal especializada en asuntos indígenas y derechos humanos de la Fiscalía General del Estado, al contador Raúl Martínez Chávez, director de Radio y Televisión de Veracruz, y también, por supuesto, le doy la bienvenida a la compañera bienvenida. También quiero destacar que está aquí la comisionada Zaida Chiñas Córdoba, que está aquí acompañándonos, y también a la licenciada Yadira Hidalgo, que está aquí con nosotros, que es del Instituto Municipal de la Mujer. Y pues bueno, a todos ustedes bienvenidos, también compañeros representantes de los medios de comunicación, agradezco mucho su presencia, también a los catedráticos y a todas las personas que están interesados en estos temas de género. Estas son mesas de trabajo tituladas Los retos de la mujer periodista en Veracruz. Este es un espacio organizado por esta Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas para visibilizar las grandes problemáticas que aquejan a las mujeres periodistas. Por ello, hoy me congratulo de la participación de diversos actores que discutirán y abordarán la procuración de justicia con perspectiva de género. Este es un tema un poquito difícil, es un tema que afortunadamente tenemos la participación de las instituciones, porque es algo que hay que abordar, es un tema especializado y tenemos esta participación. También tenemos la violencia hacia la mujer periodista, que esto es un tema que tiene mucho interés por parte de las compañeras, hay varias ponencias al respecto. También los estereotipos de género en el desempeño periodístico, y algo que es donde tenemos el mayor número de participantes es en el tema de la discriminación y desigualdad en el ámbito laboral, lo cual nos habla de que hay una problemática muy fuerte y por supuesto percibida por las propias mujeres periodistas, y que bueno, que en este momento pues vamos a poder escucharlas, sus planteamientos, para poder tener en este caso alineamientos y propuestas desde este ámbito como institución pública para poder abonar a que vaya disminuyendo este tema de la discriminación. Por acá veo al compañero Jorge Faibre, quien es de la Unidad de Comunicación Social de El OPE. Bienvenido, buenos días. Bueno, al abordar la condición que enfrenta la mujer periodista durante su labor, el reconocimiento de la situación de discriminación, violencia y desigualdad son un gran paso para romper con la impunidad y continuar en la lucha por el reconocimiento de la igualdad de género. Estos temas son un punto medular para afrontar los problemas y retos que afronta la periodista veracruzana, pues durante estos 2 días escucharemos de viva voz las situaciones que han padecido las periodistas, sus anécdotas y la experiencia durante su ardua labor. Asimismo, tendremos académicos y sociedad civil que nos brindarán un panorama objetivo de las problemáticas planteadas, y donde las instituciones tendrán que ser no solo receptoras de este mensaje, sino tomar acciones y decisiones, y la comisión en este caso está totalmente comprometida con este tema. Lo cierto es que el sistema, que estemos hoy aquí reunidos, no es una coincidencia. Las mujeres hemos conquistado los espacios que antes se nos negaban, y pues bueno, toda esta lucha lleva muchos años. Yo ahorita les comentaba a algunas compañeras periodistas de esta, que hay total capacidad de muchas mujeres. Muchas veces son ellas las que llevan la parte fuerte de muchas empresas, y sin embargo hay un directivo por encima de ellas que tiene mucho mejores salarios, mejores condiciones y una carga a veces mínima de trabajo, porque tiene a una mujer periodista profesional que está llevando, a veces es el corazón de muchas empresas periodísticas. Y pues bueno, eso queremos destacar también, que hay que ver cómo se va empoderando más a la mujer. Es un tema que, aunque ya lo hemos escuchado mucho, es relativamente nuevo, y por eso es que hay que trabajar mucho al respecto. Y pues bueno, ya no más rollos, comenzamos. Y pues en este caso le cedo a nuestro maestro de ceremonias para que continúe con
Damos inicio a la primera mesa de trabajo titulada Procuración de Justicia con Perspectiva de Género, moderada por el maestro Aurelio Contreras, y en la que participarán la licenciada Libertad Rosa Gómez, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión Social del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Bienvenida. El licenciado José Antonio Franchuti Loya, de la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. La maestra Elena Paola Laudi Herrera, Procuradora Estatal de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Y la maestra Gudelia González Espinosa, abogada de la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Cedo el uso de la voz a nuestro relator, Aurelio Contreras Moreno. Gracias, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la CEAP para participar en esta mesa, pues, en estas mesas de trabajo que me parecen muy relevantes sobre el papel que juegan las mujeres en el trabajo que realizamos día a día los periodistas, que de por sí es complicado, es muy difícil, más en un estado como Veracruz, y que además se complica todavía más por el hecho de que pues, las mujeres siguen enfrentando pues muchas de las taras que se arrastran desde hace muchos años en cuestión de discriminación, violencia y violencia económica, ¿no? Entonces, pues bueno, es un honor estar aquí. Pues vamos a empezar con los trabajos. Me dieron aquí una lista del orden en el que participarán los ponentes que ya fueron presentados, así que sin más preámbulo le doy la palabra. Bueno, quiero aclarar que no soy maestro, soy nada más licenciado, no me gusta colgarme títulos que no tengo. Y bueno, le cedo la palabra a la maestra, ella sí, Elena Paola Laudi Herrera, Procuradora Estatal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El tema es juzgar con perspectiva de género. Bueno, pues muy buenos días a todos. Efectivamente, los títulos vienen y van, eso no importa, lo que importa es lo que nosotros podamos dar todos los que están aquí. Por lo tanto, para ustedes soy Paola Laudi, también quítense el maestra, y vamos a platicar sobre lo que es la justicia con perspectiva de género. Me tocó abrir boca, es un tema que en algún momento se trabajó desde el 2007 con la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien hizo un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, bueno, va a ser una situación meramente rápida, porque tenemos solamente 15 minutos para poder platicar sobre este tema. Y quisiera empezar diciendo que, bueno, para hablar de justicia y hablar de juzgar con perspectiva de género, tenemos que partir del objeto primario, el por qué el juzgar. ¿Qué es lo que vamos a hacer al momento de juzgar con perspectiva de género? Bueno, pues vamos a dar la interpretación. El juzgador siempre tiene que dar la interpretación de los casos, y ahí es donde tiene que aplicar la perspectiva de género, lejos de todas las situaciones que vive, de sus ideologías. Tiene que ser imparcial. Eso es un buen juzgador. Entonces, todas las personas que estamos al servicio público, que estamos inmersos en un tipo de actividad que nos toca ver asuntos específicos, debemos de tener esa mirada. Hay que ver el espejo, esos lentes de género que son tan importantes y que todos nos deberíamos de poner diariamente. No solamente vamos a ver desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de un grupo social, desde el punto de vista de todo lo que rodea el asunto, el caso, y que está inmerso en un mismo grupo social. Y estas son las circunstancias de la psiquis humana que confluyen cuando nosotros vamos a juzgar con perspectiva de género. El entorno y ahora sí vamos a hablar de lo que sería la aplicación del derecho. El derecho es único, el derecho es lineal, el derecho normalmente no tiene personas,
El derecho se hace como una norma redonda que debe ser aplicada a todo y en todo momento. Sin embargo, la tarea fundamental del juzgador es precisamente darle ese cuerpo, ese humanismo. ¿Para qué? Para que hablemos de juzgar con perspectiva de género, hablemos de un humanismo primordial, que con esos lentes de género empecemos a ver al ser humano tal como debe de ser, porque no estamos, en los casos que diariamente enfrentamos, no estamos tratando con cosas, estamos tratando con seres humanos que traen atrás toda una ideología, toda una cultura, que tienen atrás, ahora sí, circunstancias que en ocasiones hasta los obligan a llevar a cabo acciones, muchas veces son conscientes, muchas veces inconscientes. Ahí es donde entra la parte del juzgador, donde entra esa perspectiva que debe de tener. Y partiendo de que la sociedad está formada por una pluralidad de grupos sociales, el derecho se convierte en un producto de un Estado, no de un Estado, sino de una sociedad civil. Por eso les digo que aunque las normas sean lineales, al momento en que se convierte en una situación de la sociedad civil, es cuando tiene que tener esa movilidad, y eso depende del juzgador. De ahí surge la jurisprudencia, de ahí surgen todas y tantas vertientes que el derecho puede encontrar para poder favorecer al más necesitado y verlo desde el punto de vista del humanismo. Yo siempre he dicho, en todas las áreas donde nosotros debemos de ejercer este tipo de acciones, debemos de partir del ser humano. En algún momento tuve la fortuna de pertenecer al Poder Judicial Federal y me tocaron muchos casos en los cuales tienes que lidiar con la ideología hasta del propio juez, que es tu jefe, y que le tienes que llevar un proyecto determinado y que te dice, es que tienes corazón de pollo, esto no va así, esto tiene que ir así, 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 porque el derecho así va. No es que tenga corazón de pollo, es que me estoy poniendo en el lugar de las personas y estoy viendo sus circunstancias, y estoy viendo que esos roles estereotipados que están marcados en la sociedad lo indujeron a un determinado tipo de acción. Entonces, bueno, ahí es donde entra la situación de qué tanta conciencia hay de los juzgadores al momento de llevar a cabo una sentencia. Por eso siempre lo he dicho y lo seguiré manteniendo siempre: estamos con personas, no estamos con objetos. Ahora, tenemos una responsabilidad muy fuerte. El servidor público, cada vez que se le presentan casos, tiene que poner en sí sus valores propios contra los valores que realmente considera de la otra persona. Y ahí viene una lucha de qué es lo moral, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, cuando en realidad debemos de verlo de una forma imparcial. ¿Cuáles son los principales valores que un juzgador debe de procurar? La libertad, la salud, me voy sobre la vida y las desigualdades, ¿sí? Y últimamente lo que más tenemos que cuidar es la discriminación y las desigualdades, porque no podemos justificar ciertos derechos solamente desde un punto de vista, sino tenemos que partir de, ahora sí, la ideología y cómo se va moviendo toda una sociedad. Ahora, las circunstancias cambian. ¿Por qué digo que las circunstancias cambian? La sociedad es movible. Antiguamente sabíamos que muchas cosas eran tabú. Ahora, gracias a Dios, se están abriendo esta mentalidad y se están abriendo nuevas formas, se están conociendo y reconociendo que había ciertos roles estereotipados y que marcaban, pues ahora sí, la libertad de las mujeres. ¿Por qué digo que marcaban la libertad de las mujeres? Porque las inducían a comportarse de un solo momento, de un solo estatus, o estar en una sola línea de comportamiento, y si no eran juzgadas. Ahora tenemos, gracias a Dios, una vertiente que empieza a aperturarse, la sociedad empieza a aperturarse, el derecho tiene que aperturarse, el derecho tiene que moverse de acuerdo a la sociedad y a las necesidades
necesidades de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de pensar en los lentes de género, es decir, tengo que ponerme en los zapatos de los demás y verlo desde un punto de vista imparcial y aperturada a ese movimiento. El derecho, como lo dije, se conforma no una situación de Estado ya, es una situación de la sociedad civil. El derecho representa el reflejo de la sociedad. A nivel internacional, las sociedades reflejan mucho de sus lineamientos y de sus ideologías a través de sus normas. México, gracias a Dios, empezó ya con una apertura y lo estoy viendo en Veracruz principalmente, que ahorita están echando así muchas ganas a las leyes. El poder legislativo está con muchas situaciones y vertientes protectoras de derechos humanos que anteriormente no se tomaban en cuenta. Y hablo en materia de mujeres, hablo en materia de niños, niñas y adolescentes, donde, por ejemplo, la alienación parental era un tema que anteriormente no se tomaba en cuenta ni se tocaba. Ahora se habla de él y es un tema que tiene que ver con una vertiente de derechos humanos y derechos humanos de género también. ¿Sí? Normalmente siempre se le daba la patria porque estaba la mujer, pero la razón la tiene. Actualmente se está abriendo esta apertura y se está dando los lineamientos hacia las dos partes. Ahora, en el proceso interpretativo de un asunto en particular se deben involucrar tres aspectos. El primero es el derecho como una norma literal impersonal, que es la que les comento, el derecho tal y cual lo tenemos en nuestras normas, el cual no tiene caras, el cual va directo a una necesidad imperante de la sociedad, pero que se tiene que aplicar hacia personas. Y la aplicación de la norma con un sentimiento de humanidad, ese es el segundo elemento. El derecho se crea, pero la aplicación depende del juzgador, y del juzgador que debe de verlo siempre con la perspectiva de género. Es muy importante, como diría la ministra Olga Sánchez Cordero, juzgar con ojos de mujer. Y ella hacía una referencia en ese entonces, que la recuerdo muy bien, decía que cuando nosotros decimos juzgar con ojos de mujer, luego nos tachan. Sin embargo, las mujeres a veces tenemos un poco de más sentimiento, un sexto sentido. Y no digo que los hombres no lo tengan y que los juzgadores no lo tengan, los hombres también lo tienen, pero a veces lo cierran por los mismos roles o estereotipos que les ha implantado la sociedad. El tercer punto, el tercer aspecto es el derecho con aplicabilidad cultural. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estamos hablando que vamos a aplicarlo hacia que tiene que ser consentimiento de humanidad, también pertenece a una cultura y pertenece a una sociedad. La sociedad da la cultura. Entonces, el derecho también tiene que movilizarse a través de un movimiento cultural. Bueno, la perspectiva de género realmente es una herramienta. Es una herramienta que nosotros utilizamos al momento de llevar a cabo un análisis de un asunto determinado. ¿Sí? Para eso nos sirve la perspectiva de género, para tener otro tipo de visión, tener otro tipo de situaciones en las cuales nosotros podemos fijarnos y podemos ver otras vertientes. El enfoque que nosotros le demos a un asunto es fundamental. Con una sentencia nosotros estamos regalando la vida a una persona o quitándosela. Por eso les dije que era una responsabilidad muy fuerte al momento de que el juzgador tiene un caso en sus manos. En ese momento, en sus manos está la decisión de esa persona, de ese ser humano, de su vida. Yo, como les digo, en algún momento hablaba con el que era mi titular, con el juez. Yo llegaba y les decía, es que no se da cuenta que de esto depende que esta persona se quede en la cárcel o se vaya. Y la respuesta era, sí, pero tú me lo aplicas así, porque así viene en la ley. O búscame las tesis conducentes y lo discutimos. Bueno,
me daba la media vuelta y buscaba las tesis conducentes, y entonces me decía, ok, ya me lo fundamentaste, te lo acepto. ¿Sí? Me enseñó mucho esa etapa y me ayudó mucho. Bueno, el dar resoluciones con perspectiva de género se está trabajando, primero que nada, bajo el principio de la igualdad mandatado con la Constitución, en el artículo 1, así como el principio de no discriminación, mandatado en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y principalmente entre la igualdad y el hombre, de la mujer y el hombre, que está en nuestro artículo 4 constitucional. Y bueno, la cúspide de la aplicación del derecho siempre debe ser el ciudadano, debe ser sometido a una justicia firme. Eso es para lo que nosotros que estamos y que a veces tenemos que implementar o dar una resolución y estar impartiendo justicia. Bueno, pues tenemos que pensar en que esa justicia debe ser firme, en que esa resolución que nosotros damos no la pueden mover. ¿Por qué? Porque va a ser una resolución pensada, consensada, siempre a favor de los derechos humanos y a favor de la perspectiva de género, siempre con herramienta de la perspectiva de género. Bueno, yo quisiera terminar con una situación que, bueno, Sócrates decía que había 4 cualidades que correspondían al juez, que eran: la primera era escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, y a lo cual yo le agregaría hacerlo siempre con la herramienta de la perspectiva de género. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a la licenciada Libertad Rosa Gómez, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión Social del Organismo Público Local Electoral del Estado, que nos va a hablar de perspectiva de género en la Administración de Justicia. Gracias. Bueno, pues retomaré un poco el aspecto general de lo que es la perspectiva de género. Probablemente muchas compañeras y compañeros ya lo conozcan, pero vamos a partir de lo que nos acaba de decir Paola Lauri, a tratar de adentrarnos en el tema. Bien, procuración, los 3 conceptos principales: procuración, justicia y perspectiva. ¿Por qué pedimos trabajar con perspectiva de género al momento de emitir algún fallo, al momento de emitir alguna resolución, algún acuerdo, y sobre todo trabajar con perspectiva de género de manera habitual o de manera diaria? Sí, es una labor de la juzgadora o del juzgador, pero también es una labor que tenemos que sembrar culturalmente entre todas y todos. Procuración proviene de la palabra latín procurare, su significado: proporcionar una cosa necesaria. Me voy a justicia. Justicia como principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Perspectiva es la visión, es un arte el cual trata la representación de objetos en 3 dimensiones en una superficie bidimensional, con el fin de recrear la posición relativa y profundidad de los objetos dibujados. En el conjunto de estas 3 palabras, que es tener la perspectiva del juzgador, bueno, ¿qué vamos a agregar? El género. ¿Qué es el género? Nosotras y nosotros sabemos que hay una diferencia entre sexo y género. El sexo es el órgano reproductivo, básicamente con el que nacemos. El género es la construcción social que nosotros asumimos en esta cultura, en esta vida. Luego, entonces, la palabra género proviene del latín genus, que etimológicamente quiere decir que es un término técnico específico en ciencias sociales que se refiere al conjunto de características donde se distingue que cada sociedad asigna al hombre o a la mujer. Es una construcción social, como les había comentado, y no de una separación de roles natural e inherente a nuestra condición biológica, que es el tema de sexo,
de los sujetos que tienen unas características comunes como el anatómico, que se adapta perfectamente al cuerpo humano, o las fisiológicas, es la que estudia las funciones de los seres vivos, por lo que la analogía que significa la relación de correspondencia entre los diferentes organismos ofrecen a las partes que tienen la misma función y sinonimia. La semántica entre los términos género y sexo sería una cuestión errónea. Partamos de esa diferencia y entonces nosotras podemos aplicar perspectiva de género en el quehacer diario, en la construcción de una política social, en la impartición de justicia. Pero más allá de la impartición de justicia, en la solicitud como ciudadanía de que se nos juzgue bajo la perspectiva de género, el requerirle al juzgador que aplique, como dijo mi antecesora, que aplique esos lentes de género, que se pongan los lentes de mujer en el momento de decidir una situación. Marcela Lagarde, la feminista considero más destacada mexicana, dice que el análisis de género es la síntesis entre la teoría de género y la llamada perspectiva de género, derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida. Esta perspectiva se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía poshumanista, por su crítica de la concepción androcéntrica de humanidad, que dejó fuera a la mitad del otro género, a nosotras, a las mujeres. Bueno, ¿por qué requerimos juzgar con perspectiva de género? No es una ocurrencia, no es una moda, sí deviene de tratados internacionales que el Estado mexicano tiene celebrado con ONG y con convenciones como Belén do Pará, como la CEDAW. Y bueno, al respecto, por ejemplo, la cuarta conferencia sobre la mujer celebrada en Pekín en 1995, instancia en la que se utilizó por primera vez como elemento estratégico para promover la igualdad entre mujeres y hombres, la lógica incitó el surgimiento de una serie de investigaciones y debates en torno al rol de la mujer en dicho marco, aunque enfoques recientes incluyen también estudios sobre los hombres y lo masculino y su análisis desde el lesbianismo, el masculinismo y la homosexualidad. Como ustedes pues ya deben estar familiarizados, y si no, les comento, tenemos también en la actualidad el tema de las nuevas masculinidades, que son los nuevos roles que un hombre asume dentro del quehacer diario, dentro de la sociedad. La perspectiva de género entonces pretende desnaturalizar, desde el punto de vista teórico y desde las intervenciones sociales, el carácter jerárquico atribuido a la relación entre los géneros y mostrar que los modelos de varón o de mujer, así como la idea de heterosexualidad obligatoria, son meramente construcciones sociales, que establecen formas de interrelación y especifican lo que cada persona debe y puede hacer, y de acuerdo al lugar que la sociedad atribuye a su género. Nosotras y nosotros podemos hacer los roles que deseemos si así nos sentimos bien, si así nos conviene y si así nos los dicta la propia naturaleza interior y no una situación biológica. Ahora, ¿por qué visibilizar a la mujer de esta manera? Bueno, pues por el simple y sencillo hecho de que representamos, si no es que la mitad de la sociedad en general, representamos más del 50% de la población. Y no me refiero solo a ciudadanía, me refiero a la población en general, mujeres, niños, adultas, adultos. Todos, entre todos, si buscamos el género femenino es preponderantemente mayor al masculino. Y es una situación androcéntrica el que consideremos siempre palabras, vocabulario diario en términos masculinos. ¿Por qué hacerlo si somos la mayoría? ¿Por qué culturalmente no cambiar esa visión que tenemos de lo masculino e incorporar y visibilizar a la parte femenina? Les decía que esto obedece, porque no es una moda, que obedece sí a tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que es sus siglas inglesas, que define y contiene los derechos humanos de la mujer.
mismos que deben de ser potenciados. El buscar el respeto al derecho a las mujeres es una obligación del Estado mexicano, el Estado mexicano a nivel federal, el Estado mexicano en sus estados. Por supuesto que el Estado de Veracruz también tiene la obligación de vigilar por la aplicación de la igualdad entre el hombre y la mujer, y que no solamente se trate de una igualdad que quede de manera formal o plasmada en algún tratado o en alguna ley o en algún decreto o en una política social. Se trata de hacerlo sustantivo, de llevarlo a la vida práctica. También está la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará, del 9 de junio de 1994. Fue en 1994 y se ratificó por el Estado mexicano hasta 1998. Continuamos. Ahora, ¿qué se ha hecho en este sentido? Sí tenemos varias disposiciones a nivel federal para la igualdad del hombre y la mujer, y son infinitas, hay a nivel federal y hay a nivel estatal, pero en particular por el tema que corresponde, encontré una tesis que me pareció necesario compartir con ustedes. Es una tesis de jurisprudencia, que quiere decir que es obligatoria para todos los juzgadores el atenderla en el momento de resolver algún caso que se le plantea, al momento de decidir un fallo, al momento de juzgar. Deben atender, de acuerdo a la tesis 22/2016 del rubro Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad, contiene los elementos para juzgar con perspectiva de género. ¿Cuáles son los elementos para juzgar con perspectiva de género? ¿Cuáles son esos elementos que debe de tener el juzgador en el momento de decidir la situación de las personas? Bueno, identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Debe cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo de género a fin de visibilizar dichas situaciones. Y cuando digo desechar cualquier estereotipo de género, me voy a atrever a precisar algo que pues ustedes ya deben de tener entendido, pero es más o menos el rosa sea de niñas y el azul sea de niños, ¿sí? Y esto maximizándolo a cuestiones de un expediente penal, civil, de la materia que se trate. Lo que tiene que hacer el juzgador es retirar este estereotipo, el de mujer que llevaba falda corta y fue homicidio. No, era una mujer, era una persona. Eso es lo que tiene que hacer el juzgador, ponerse los lentes de género. En caso de que el material probatorio no fuera suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdades por condiciones de género. Si tratamos el tema de la mujer que trabaja y el hombre que trabaja, pero aparte la mujer tiene un centro de trabajo externo y también realiza labores en el hogar, debemos de juzgar con perspectiva de género y entender tal vez el descuido o no la completa atención hacia los menores, hacia labores de la casa. No es exclusiva de la mujer. Entonces, también aquí tenemos que ponernos los lentes de género, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obliga con esta sentencia. Para ello debe aplicarse estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de niñas y niños. Considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente, con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Ahora, ¿cuáles son básicamente los derechos que protege la perspectiva de género? Son tres. La igualdad, que ya había mencionado la compañera Laudi, tiene el de no discriminación y, por supuesto, el de el acceso a una justicia. ¿Continúo? Por ejemplo, dice, hoy en día podemos afirmar que en nuestro país y en específico en nuestro estado, la procuración de justicia con perspectiva de género es
casi nula. ¿Por qué esta consideración? Porque de todos los elementos que les he mencionado que debe observar el juzgador o la juzgadora para el momento de emitir su fallo o su resolución, muchas veces los juzgadores, y sí se han dado los casos aquí en el Estado, piensan que juzgar con perspectiva de género es ocupar el lenguaje incluyente, el decir las y los. Eso no es perspectiva de género. No es perspectiva de género el decir las y los jóvenes. Es parte de la perspectiva de género. El juzgador debe de ir más allá, eliminar estereotipos, ver las condiciones particulares de cada una de las personas, como lo dice la propia tesis. Tiene que atender a las circunstancias del hombre o de la mujer involucradas en el caso que esté estudiando. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para esto, aparte de las tesis, me parece que son 3 jurisprudencias que hablan sobre perspectiva de género, aparte ha creado lo que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Esto es, por disposiciones, por reglamentos, no paramos. Tenemos internacionales, federales y tenemos protocolos para actuar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad. Se requiere que ante este marco jurídico las y los juzgadores atiendan a cada una de las líneas que establece este protocolo. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto y lo que quiero rescatar? Que la ciudadanía solicite que se le analice con perspectiva de género, que se le juzgue con perspectiva de género. Concluyendo, es necesario la construcción de un andamiaje que se encargue de la difusión, el conocimiento a través de la capacitación. Es imprescindible personas con los conocimientos y la sensibilidad en los cargos de procuración de justicia. Asimismo, que los que impartan o las que impartan prevean en todos los poderes y todas las jerarquías, es decir, la concientización que culturalmente se exige. Esto llevado a cabo a través de la multidisciplinariedad e interinstitucionalidad. Una sola persona que sea abogado requiere auxiliarse de otras disciplinas, requiere al sociólogo, a la socióloga, a la parte antropológica, requiere por supuesto a la parte psicológica, según el caso la parte pedagógica. No podemos, en un sentido, nosotras las abogadas, juzgar con base en solamente la formación jurídica que hemos recibido. Debemos entender todas y compartir las demás disciplinas para poder integrar un fallo justo, para poder lograr entender esas condiciones y circunstancias que las personas tienen en el momento en el que solicitan el acceso a la justicia. Es fundamental construir redes que sean verídicas y que funcionen como un frente común más allá del interés de los partidos o diferencias institucionales. Es imperativo llevar a cabo acciones afirmativas que fehacientemente visibilicen la problemática que viven las mujeres, en este caso las mujeres periodistas. Hablamos de un ámbito no solamente laboral, que se circunscribe al día de la jornada electoral, al día de su jornada laboral, o sea, sus 8 horas. Una mujer periodista requiere la protección con perspectiva de género, porque se le debe de considerar en sus circunstancias, no solamente en una cuestión laboral. Debe de ser más humanista y ocupar, sí, la perspectiva de género para analizar la situación de ella en particular, porque no es la misma que la de cualquier otra empleada o empleado. Es una labor un poco más difícil o un poco más requerida de elementos para su análisis. Por supuesto, en este caso sería de protección. ¿Qué ha hecho el hombre en razón a las acciones afirmativas con respecto a las mujeres? Pues ha impulsado el principio de paridad en el registro de candidatas y de candidatos a cargos de elección popular. En este año se observó este principio tratando de que cada partido político postulara el 50%
de sus candidatas y candidatos de un género y del otro género, ¿no? Ya la ciudadanía es quien decidió, y el resultado de 56 alcaldesas pues es sí parte de la voluntad política, pero también debemos de entender que es parte de la cultura en la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Trabajar el tema de perspectiva de género es entonces hacer reflejar aquellas circunstancias que viven las mujeres en su cotidianidad, que son inequitativas y nos llevan a la desigualdad en cualquier espacio, ya sea público o privado. Es hacer notar aquello que por cultura, educación o contexto hemos adoptado como normal, imprescindible, un verdadero cambio de mentalidad, el cual sea incluyente para que no sea preciso hablar de una perspectiva de género. Oportunidad de comentar. A continuación le doy la palabra al licenciado José Antonio Fanjuti Loya, que nos hablará de la existencia de los protocolos de investigación ministerial y primer respondiente. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es José Antonio. Bien, les comento, en el momento que recibí la invitación, me turnaron a atender este ejercicio. Me puse a desarrollar un análisis sobre el protocolo de investigación ministerial y el trabajo del protocolo de primer respondiente con perspectiva de género. Leyendo algunos puntos que tenían que ver en sí con el hecho de esta reunión, caí a cuenta de que en realidad lo que yo podía aportar no es decirle, ahí existen unos protocolos y venírselos a leer porque esos los encuentran ustedes en el internet y ahí se los chutan, ¿no? Perdón por la expresión coloquial, sino buscar de todo este análisis qué pudiera servir para el ejercicio profesional del periodista, hacer un análisis de perspectiva de género. Y bien, dentro de la meteórica revolución del descubrimiento de los derechos humanos se han ido descubriendo y han creado una infinidad de normas y acuerdos internacionales, de acuerdos locales y leyes reglamentarias, y yo creo que no cabrían en esta mesa. Esto ha obligado tanto a las áreas de procuración, de justicia, que la parte esencial de su trabajo es investigar, y la aplicación de la justicia que le toca precisamente a los jueces, creo que quedó excelentemente explicado por las compañeras que me antecedieron. O sea, los protocolos de aplicación de la norma, pero más allá de eso nos encontramos con otros ejercicios muy interesantes que son cuestiones interpretativas, como los derechos constitucionales del mismo nivel, como el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Esos choques que invitan a los juzgadores a establecer herramientas como la ponderación y el principio por persona. Yo los califico como fenómenos jurídicos, ¿sí? Existen otros ejemplos, como la objeción de conciencia contra el interés superior del menor. Existen casos donde, por principio de objeción de conciencia, personas se oponen, eso es una manera de ejemplo, personas se oponen a una transfusión porque pertenecen a un grupo religioso y hay que respetarlo. Pero ¿qué pasa si al negarse esa transfusión se trata de afectar a un niño en su salud o en su integridad física? ¿Qué vale más? Ahí el juzgador tendrá que, bueno, entonces el fervor y el valor religioso y el respeto a la libertad del propio niño o adolescente que dice: yo quiero seguir perteneciendo, quiero seguir respetando mi creencia, y no quiero, el propio niño te dice, atendiendo su derecho a ser escuchado también,
no quiero ser transfundido, y existe una norma técnica que establece que lo único que tienes que agotar es preguntarle, y aparece otra figura, otra figura que es propia de nuestros tiempos, es la apreciación de la justicia más allá del derecho positivo. El derecho positivo es aquel que está contemplado en la norma seca, en un ejercicio del 2 más 2 es igual a 4. Aquí la interpretación que tiene que verse con los lentes a los que se referían mis compañeras, que es el aspecto de la perspectiva, nos puede llevar a decir 2 más 2 no necesariamente son 4. Es aquí donde pretendo compartirles a ustedes que la labor periodística puede ayudarnos muchísimo en la educación y en la reeducación de la sociedad respecto a esto. Es fácil cuando esta sociedad, esta nueva camada de mujeres y de hombres está creciendo bajo esta inducción cultural que nos da la perspectiva de género. El problema, y hablo de manera personal, es para quienes estamos en el 5º piso, ¿sí? Y que crecimos y fuimos educados y absorbimos todo ese bagaje cultural equivocado o erróneo. El problema no es enseñarnos, el problema es reeducarnos, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestra perspectiva. Considero, supongo que aquí mis compañeras conocen muchísimo de eso, supongo que podrán coincidir conmigo que es más difícil reeducar que educar, arrancar de raíz todo eso que tenemos. Y es aquí donde considero que es importantísimo la labor de las mujeres periodistas, porque vamos a suponer, voy a irme al ejemplo completo por la cuestión del tiempo. Yo traía muchísimo material, pero no me va a dar tiempo. Voy a ir al ejemplo completo. Vamos a suponer que yo soy un funcionario público que tengo la responsabilidad de procuración de justicia, o la obligación como funcionario público de salvaguardar la integridad y la protección de la víctima. Y se me ocurre hacer un comentario irresponsable ante ustedes llegan a entrevistarme. Y a la hora de entrevistarme, yo actúo de manera irresponsable y expongo a la estigmatización y a la revictimación de la víctima. Allí es donde considero que es importante el conocimiento y la capacitación de los periodistas, en su caso para componer la plana a aquel que lo está haciendo mal. Es cierto, lo declaró, es cierto, lo dijo. Ahora, ¿lo publicó? ¿Lo dijo como lo dijo? ¿Sería correcto? Ayúdenme ustedes con la ética del periodista. ¿Hasta dónde llegaría ese conflicto de la ética del periodista respecto a mantener una nota tal y cual? ¿Qué sería más importante? ¿Preservar la redacción pura o tratar de proteger la integridad física y emocional, en su caso, de la víctima, en este caso hablando de perspectiva de género? ¿Qué consideran ustedes que sería más importante? Pues es que así lo dijo, no es mi culpa. Entonces el funcionario así lo dijo que, perdón, voy a poner un ejemplo, no quiero tocar cuestiones susceptibles, pero pues el funcionario dijo que seguramente la muchacha desaparecida se había ido con el novio, o que provocó la circunstancia, ¿no? Entonces, si yo replico el error del funcionario, ¿no seré entonces como periodista parte de ese ejercicio que nos está afectando a todos en general? En sí, a eso quería llegar, y quiero compartirles que encontré un documento muy interesante que
que se llama Pautas para un periodista no sexista. Les agradecería, si algunos están ejerciendo aquí la función de periodista, que se tomaran un tiempecito para leerlo. Está editado por la UNESCO, es un trabajo por parte de los periodistas chilenos que trae algunos ejemplos que me parecen interesantes. Lo relaciono con el protocolo que estaba analizando en un principio. Ojo, porque sí les jugué rudo. Yo venía a hablarle de los protocolos del policía y de los protocolos del investigador, pero haciendo esto me pareció más interesante y más ad hoc a la gente que va dirigida mi charla, ¿no? Mi plática. Pregunta, es un ejemplo que establece: el término apropiado a utilizar es violencia de género hacia una mujer y no las causas y las razones que llevaron al hecho. El ejemplo lo pone cuando la nota refiere fue un crimen pasional. Ya estamos estigmatizando, estamos estableciendo un estereotipo, estamos afectando de alguna u otra manera la claridad, el hecho consciente, y estamos afectando también, en realidad, no solo al género, sino a todas aquellas personas que recibimos la información y que tenemos que ser educados y entender las cosas con la claridad respecto a la noticia. Traigo una serie de preguntas y voy a terminar repasando las recomendaciones que establece este artículo. Hay que establecer criterios de edición con perspectiva de género, un enfoque transversal. Mis compañeras aquí ya les hablaban del aspecto transversal. Yo le veo dos puntos a la aplicación transversal. La aplicación transversal tiene que ver en materia de política pública, con un sentido de que tu política pública sea lo suficientemente fuerte para que continúe más allá de tu etapa de administración. Ese es un aspecto de aplicación transversal en materia de política pública. Y la otra acepción de transversal tiene que ver con la participación multidisciplinaria. No sé si me expliqué. Bien. Hay que establecer un énfasis en los procesos, un reflejo de la diversidad, las nuevas preguntas posibles para el periodista, la selección de fuentes, el uso del lenguaje incluyente, el dilema de los plurales, ¿no? Que aquí como le aplicamos, ¿no? el ir educándonos también gramaticalmente para establecer algunos artículos sin género, ¿no? Las personas, ¿no? Incluyen a todo, es un ejemplo nada más. Analizar el efecto de las imágenes. Hoy, por ejemplo, en un periódico, ¿puedo decir el nombre del periódico? Está publicado en el Heraldo, en el día de hoy, la foto de una mujer que fue privada de la vida. No sé si alguno de ustedes vio la foto. ¿Qué les refleja, mujeres, esa foto? Indignante. ¿Qué beneficio trae? ¿Qué nos da? Sucedió el hecho, bueno, doy la noticia y le doy seguimiento, pero ¿para qué la foto? ¿Para qué el desnudo? ¿Qué pasa con esa víctima? ¿Qué pasa con los familiares, con la cuestión colateral? A eso se refiere esta recomendación de los periodistas chilenos. El respeto extremo por las víctimas. Regularmente le preguntan a las mujeres qué sienten y a los hombres qué piensan. ¿Qué le ven de raro esas preguntas? ¿Sí? Hombre, inteligencia, y mujer, emociones. Cambiar ese ejercicio en la misma entrevista. Señorita, ¿qué siente? ¿No? Pregúntale qué piensa, no qué siente, ¿no? Confundimos el sentir con el pensar, incluso en el manejo coloquial de todos los días. Es que yo siento que tú... ¿Han escuchado ese error que a veces tenemos? ¿Cómo vas a sentir por mí? Tú piensas, pero no puedes sentir por mí. Cada quien siente lo que siente y tú lo estás sintiendo. Es que yo siento que tú piensas, ¿no? Educarnos en ese aspecto
de establecer la palabra correcta y el momento circunstancial. ¿Sí? La forma de incorporar a las mujeres a través de una encuesta callejera como una experta profesional. A las mujeres de perfil profesional les preguntamos sobre cuestiones de género o las consideramos como especialistas en sus disciplinas. Pensamos que todas las mujeres entienden y saben, damos por hecho que por ser mujeres entienden y saben todo lo que tenga que ver con esta nueva política de género y crecimiento de los derechos humanos. Y no necesariamente es así, ¿no? Es que es mujer, ella lo entiende, ella lo sabe. No es así, ¿no? Los protocolos de investigación están establecidos desde el 2012, tanto en la investigación ministerial como en el trabajo de la policía. Van encaminados a que el elemento de investigación pueda llegar sin afectar a la víctima, pero al mismo tiempo cuidar y preservar el lugar de los hechos y llevarnos esos datos que después nos van a servir para un enjuiciamiento. Termino mi intervención refiriéndoles que las obligaciones del Ministerio Público están contempladas en el artículo 103 y 109 respecto a la generalidad de obligaciones de investigación. Sin embargo, es menester también el Ministerio Público cumplir con los protocolos que la propia Fiscalía establece. Y la Fiscalía establece protocolos basados en el artículo 7, fracción 12, y el artículo 19, fracción 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía. De igual forma les comento que en estos momentos existe un protocolo policial de actuación con perspectiva de género, el cual también está desde el 2012 y que en estos momentos está en trabajo de revisión. Esperemos que dentro de un mes, por las cuestiones del análisis, se están haciendo mesas de trabajo como estas, donde se está analizando el trabajo del policía y se están haciendo algunos trabajos comparativos, donde se están analizando incluso otros protocolos de otros estados para poderlos complementar. Ahí le dicen al policía cómo actuar, cómo no revictimizar, cómo asegurar el lugar de los hechos, cómo preservar los datos para que tengan una utilidad en el momento del juicio. El manejo de la irresponsabilidad, el manejo irresponsable de la información dentro de una investigación ministerial, reflejada además en la publicación de datos de manera irresponsable, ya trajo consecuencia. Yo les invito a conocer una recomendación, la recomendación 3 del 2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En ella, en resumen, establece que por el mal manejo de los datos se afectó tanto la víctima como el debido proceso. Por eso es importante que el periodista también conozca los protocolos y establezca sus propios protocolos, atendiendo dos cosas: la protección de la víctima, y también dentro de la protección de la víctima deberá de cuidar, porque una imagen publicada, un comentario violentando el principio de presunción de inocencia, el principio de violación a la intimidad, afecta el debido proceso. ¿Y qué creen? A final de cuentas, esa nota en realidad no fue una pifia del juzgador. En realidad el juzgador cumplió su trabajo y al ver violentado el debido proceso tiene que dejar libre a la persona que fue señalada del hecho. Y sin darnos cuenta podemos ser partícipes de esa cadena de errores que a final de cuentas nos perjudica a todos. Dejo el material a los compañeros de la CEA para que puedan compartirlo. Les agradezco mucho la atención. No sé si estoy en tiempo, ya me pasé, agradecería, no llevo el cronómetro. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas
muchas gracias al licenciado José Antonio Frangiuti Loya. Muy interesante también lo que nos habla sobre todo de este llevado y traído debido proceso que no nos acaba de quedar claro, creo que a nadie en este país, ni a los juzgadores, ni a los policías, ni a los periodistas, ¿verdad? Y bueno, para concluir la mesa, la maestra Budelia González Espinosa, abogada de la Dirección Jurídica de la CEAP, nos hablará de responsabilidad en la investigación de delitos de violencia de género. Se da la palabra. Agradezco enormemente a los abogados y las abogadas que me precedieron porque facilitan muchísimo mi ponencia, va a ser muy breve, créanme. Consideramos que la aspiración de toda sociedad moderna es lograr la igualdad entre hombres y mujeres, alcanzar en los diferentes contextos y ante los múltiples desafíos lo que atinadamente comentaba el abogado, la transversalización de la perspectiva de género. Corresponde justamente a la procuración de justicia una de las partes más importantes, que es el punto álgido, obviamente también el primer respondiente, que son quienes atienden a las víctimas en primera instancia. A su vez, como ciudadanos y ciudadanas que vivimos en un Estado de Derecho y que pugnamos día con día en ejercer y hacer valer estos derechos que tenemos, nos corresponde tener conocimiento de nuestra legislación veracruzana, porque muchas veces nos hablan de tratados internacionales, nos hablan de protocolos que sí son muy ad hoc, pero bueno, mi perspectiva es un tanto penalista por la formación que me ha llevado a la vida, profesionalmente hablando, y lo cual me permitió desde hace mucho tiempo y a muy temprana edad tener contacto con algunos de sus compañeros reporteros de la nota roja, como comúnmente se conoce, y que muchos de ellos cumplen no solamente con cubrir una nota, también van más allá de esto y cubren con una labor social, con una labor humanística, porque muchas veces les toca ser testigos de una crisis emocional en una vida. En este contexto de perspectiva de género, a mí me gustaría plantear las siguientes preguntas. ¿Qué es violencia de género? Porque muchas veces hablamos de violencia de género, pero ni siquiera tenemos una noción específica de qué es violencia de género, cuáles son los tipos de violencia de género que establece nuestro Código Penal, y finalmente, cuál sería la responsabilidad en la que pudiesen incurrir aquellos servidores públicos que, ya sea por acción o por omisión, dilatan la investigación de delitos de violencia de género, o que incluso por el mal manejo o la mala aplicación de estos protocolos hacen imposible que se castiguen. Violencia de género no únicamente se refiere a la violencia física, también se refiere a una violencia psicológica, y más adelante les explicaré o les diré muy brevemente cuáles son los tipos de violencia que recoge nuestra legislación veracruzana, y que se ejerce contra una persona o grupo de personas con base o sobre la base de su género. Con base en el ejercicio aquí que me ha permitido la CEAP, y que agradezco enormemente, tuve un asunto de un grupo de periodistas que decían: estuvimos en una rueda de prensa, hombres y mujeres, pero de pronto una persona X dirigió su ataque contra un grupo de mujeres periodistas. Entonces nos han dicho pues, que ya, ¿no? ¿Es o no violencia de género? Es una violencia de género porque, habiendo hombres, se refirió únicamente al grupo de mujeres periodistas, desde mi muy humilde perspectiva y sin querer hacer énfasis obviamente en la autonomía que rige al Ministerio Público. Pero vemos ahí un ejemplo de que nos topamos con personas, que en este caso es un caballero, salvo que se demuestre lo contrario, tiene el principio de presunción de inocencia en su favor, que está atacando a un grupo de mujeres, ¿sí? Mujeres periodistas en su labor, ¿ok? Ahora, vamos a ver muy brevemente, porque yo sé que ya tenemos el tiempo encima, cuáles son los tipos de violencia que tiene previsto nuestro código. Son básicamente 8. Está prevista la violencia psicológica y física, la violencia económica o patrimonial,
la violencia obstétrica, violencia en el ámbito familiar, violencia institucional, violencia laboral, violencia en el ámbito educativo y aterrizamos con el más grave, que es el feminicidio. Como un ejemplo muy breve, yo recuerdo que allá en mis años mozos, cuando hacía yo el servicio social, nos topábamos con que llegaba una señora y decía, es que sabe qué, que mi esposo todos los días me ofende y dice que yo soy una floja, que yo no sirvo ni para hacer la comida, que parece que no sé cuál es mi rol en la casa. Y que es con lo que nos topábamos en ese tipo de situaciones y que desafortunadamente en algunas zonas sigue prevaleciendo. Señora, si no trae lesiones, váyase a su casa, no haga enojar a su marido, cocine muy bien, mire, pórtese bien, ya no lo haga enojar, es que usted tiene la culpa. O mire, es que sabe que el Señor no me da para el gasto, yo tengo que mantener a mis hijos, yo trabajo, es más, me llega borracho y me quita mi dinero. No, pues es que eso no es delito, ¿no? Bueno, ya tenemos normas más protectoras en el estado de Veracruz que prevén todo este tipo de violencia psicológica. A veces llegamos y nos topamos con eso una y otra vez por parte de la misma víctima. Bueno, entonces estamos hablando, o pudiéramos hablar incluso de una violencia institucional, ¿sí? Nos acercamos a las instituciones que tienen como obligación garantizar nuestros derechos como mujeres y nos topamos con pared. Es una puerta cerrada y, señora, a favor de no movilizar. Estamos ocupados en cosas más importantes como hacer la feminicidio. ¿Okay? Hago punto especial en el feminicidio porque muchas veces vemos que, a pesar de que la perspectiva de género, como bien lo comentaban mis compañeros, es un tema ya bastante explorado, en el que también se ha ahondado a través de muchísimas instituciones nacionales e internacionales, dicen que nuestro delito previsto en el Código Penal es un delito de tipo subjetivo. Bueno, el Código Penal, entre otro cúmulo de circunstancias, establece razones objetivas para considerar como tal el delito de feminicidio. Resaltan las relaciones de parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el cual incluye incluso relaciones de hecho, porque luego dicen, no, es que sabes que, digo, me refiero al amaciato porque lo permite el Código Civil, ¿sí? Es una relación de hecho entre dos personas y entonces dicen, no, ella no es el feminicidio porque sabe que era su amante, ¿no? Coloquialmente hablando. Bueno, el Código también establece que en esas relaciones de hecho se puede establecer una situación objetiva que puede ser demostrada. Otra de las situaciones en el feminicidio que encontramos con bastante regularidad es las lesiones infamantes, sea antes de privar de la vida a una mujer o ya sea sobre su cadáver, muchas veces las mutilaciones. Lo vemos en el caso de las muertes de Juárez, que desarraigaban justamente el área de sus senos. Entonces vemos que son lesiones infamantes que tienden a denigrarla como mujer, ¿sí? O también que el cuerpo de la víctima sea arrojado a un lugar público. ¿Cuántos no hemos visto? Y tal vez muchos de ustedes a través de las noticias o a través, si ustedes las cubren, que desnudan el cuerpo y lo dejan en la carretera con una manta. Esto te pasa por, y te ponemos ahí asteriscos porque no me permite decir esa palabra. ¿Y en qué deriva todo esto? Que como servidores públicos que se encargan de la procuración de justicia, la inobservancia de estos protocolos que muy rápidamente enunció el licenciado Fayuti, por parte de los juzgadores que tenemos este protocolo también para juzgar con perspectiva de género, tienen que ser elementos que hoy por hoy se ocupen para la procuración e impartición de justicia, no solamente como parte de sensibilización de servidores públicos, sino también para lograr profesionales comprometidos a quienes nos podamos acercar con la mayor naturalidad a exponer un caso. Hago mención aquí muy puntual que el Código Penal establece, con una reforma que me parece que es a partir del 2015, una adición al segundo párrafo del delito de incumplimiento del deber legal previsto en el artículo 319, que establece
que por la inobservancia en la aplicación de protocolos, lo cual recae en el retardo en la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio o cualquiera de violencia de género, se incurre en este delito cuando medie la discriminación de género, ¿sí? Por eso hay que estar muy pendientes en este tipo de situaciones cuando tenemos comentarios discriminatorios, como ya lo exponía el licenciado. Ahora, en el caso específico de reporteras, periodistas, comunicadoras, tiene una principal relevancia, tomando en consideración que más allá, como se los decía en un principio, de que cubran una nota, en muchas ocasiones auxilian a familiares en el clamor de justicia por aquellas víctimas que han sido privadas de voz para exigirla. Muchas gracias.